Pues sabés que tiene toda la razón. Lo que ha hecho Cristina Kirchner, que es la que hizo con su mano absolutamente lo que va a ser la boleta de esa tribu en provincia de Buenos Aires, es una lista defensiva. Ella sabe que pierde en todo el país. Estamos hablando de octubre, ¿no? Sí, octubre, las elecciones nacionales, el kirchnerismo va a estar bastante abajo del 30% y los candidatos de Milei bastante arriba del 40%. Esto ella lo sabe de antemano y en consecuencia lo que quiere es armar una estructura de fieles manos de yeso que vayan al Congreso a complicarle la vida, no a Milei, a los argentinos, porque cada vez que tratan de romper el esquema de equilibrio fiscal, el esquema de austeridad, lo que intentan es que vuelva la inflación. Y la inflación, ¿sabe a quién jode, señora? A usted. Dentro de un ratito vamos a hablar del tema de mañana, de los vetos, ¿no? Del blindaje de algunos vetos del presidente. Está peleado voto a voto. Yo estoy esperando información de gente cercana a Martín Menem, de gente cercana a Ritondo, de gente cercana a Guillermo Franco, para que nos den un panorama de cómo está eso. Pero, Alfredo, independientemente de que uno pueda elegir una cosa o la otra, las listas de octubre de la Libertad Avanza y el PRO tienen gente conocida, tienen, viste, está Esper, ¿te gusta más, menos? Por lo menos los conocés. Jorge Tayana, a ver, no los conoce la gente, porque Jorge Tayana tiene una historia, viste, es un cordero, es un lobo disfrazado de cordero, pero es como que ¿tiraron la toalla? ¿Qué están jugando? Mira, un poco abonando lo que decía el doctor Rucauf, hoy hay una nota recién la ha publicado Eduardo Paladini en Clarín, donde cuenta que mientras Axel Kicillof la presionaba a Cristina para colocar a alguno de sus hombres, Cristina dijo, mira, acá la única que está presa soy yo, y eso me da autoridad para hacer todas las listas. Y por supuesto el chiquitín reculó como es habitual en él. Han hecho una lista no para ganar, sino para tratar de perder lo menos posible. ¿Sí? Y de tener... Es una lista sí, colgado el travesaño en el pero fútbol, lo decía anoche Guillermo Franco, porque si no va Sergio Massa de candidato, si no va Máximo Kirchner de candidato, es porque están convencidos que van a perder la provincia y después en octubre también. No tiene un solo candidato por primera vez en la historia los intendentes, cuando recién se refería Majura a los varones van a jugar el 7 de septiembre. Claro. Pero en defensa en octubre, propia. Claro. En defensa de sus concejales. Sí, pero en octubre no tienen nada. Yo les puedo asegurar que no se van a mover porque consideran que este acuerdo que tienen termina el 8. El 8 de septiembre, al día siguiente del momento que define sus concejales. Por eso es tan importante, no solamente si el gobierno quiere ganar, si el oficialismo quiere ganar, para la sociedad que no quiere que vuelva al kirchnerismo, que comprenda que el 7 de septiembre hay un desafío muy importante. Seguro. Y con la apatía que hay, la concurrencia y la asistencia va a ser determinante, ¿no, Agustín Laje? ¿Ustedes lo tienen claro eso? Bueno, te considero una persona que apoya al gobierno, obviamente, ¿no? Sí, claramente. Milei lo tiene tan claro que el argumento es el siguiente. Lo que pase en septiembre va a ser el techo del kirchnerismo, pero el piso de la Libertad Avanza. Perfecto. En ese sentido es fundamental. Y digo algo más sobre la lista. A mí me parece que esa lista, además de ser defensiva, refleja que no se han dado cuenta todavía de lo que pasó en noviembre del 23. Claro. No hay renovación en el kirchnerismo. No hay una sola figura nueva. Por eso lo de Reborde es importante. Esto es una lista casta que refleja una lucha de facciones internas, es una lista endogámica que no entusiasma absolutamente a nadie y que recuerda al pasado. Y la gente en las encuestas hoy está diciendo que lo último que quiere es volver al pasado. Por eso el eslogan es kirchnerismo nunca más. Ahora, a usted te quiero preguntar esto. Lo que dice el presidente y que vos tomás, el 7 de septiembre es el techo y en octubre es el piso. ¿No puede ser interpretado también como un discurso defensivo porque eventualmente dudan de que puede perder la Libertad Avanza? Y en todo caso, perder con el peronismo el 7 de septiembre, con un aparato importante, ¿no lo consideran definitivo ni muy dañoso? No sé si existe la palabra dañoso, pero bueno. Dañino. A ver... parece que dañoso también existe. Un poco es probable, probable. Adelante, por favor. A ver, vamos a tener que interpretar que es una derrota y que es una victoria en septiembre. Claro. ¿Es una derrota perder a nivel global en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires o hay que contar los legisladores que entran o la cantidad de secciones en las que se gana? Va a haber distintas lecturas. ¿Me preguntás a mí? Sí, en una elección como esa,
primero hay que contar los votos, porque en todas las elecciones primero se cuentan los votos, el total, ¿no? ¿Te coincidís? Yo puedo dar una opinión. Perdón, después va a ganar en los votos los candidatos de Milei. Mira, muchachos. Va a ganar en septiembre, en los votos, sí, también los candidatos de Milei. Estamos hablando de dos elecciones distintas, la otra va a ser una paliza, esta va a ser una elección pareja. Para que el gobierno pueda ganar la de septiembre, Milei tiene que bajar al territorio. Esto es, en la medida que los candidatos de La Libertad Avanza en la elección del 7 de septiembre sean Milei, ganan la provincia de Buenos Aires. Y la mayoría de los candidatos son Milei. Sí, pero que la gente lo identifique como gente claro, de Milei. Bondarenko es Milei, que digan Bondarenko es Milei. Exacto, ese es el más clave de todos. Es Milei. Ese es el más clave, Bondarenko es Milei. Y yo le agregaría, Carlos, el tema de la fiscalización. Sí, ¿no? por supuesto, pero no solo Milei, la militancia tiene que bajar al territorio. Está calculado que te pueden robar un 5% de los votos. Sí. Obviamente. Es un montón. Sí, es un montón. Pero claro. Está bien, yo no digo... Se ve naturalmente. Perdón, pero... Argentina... Te chorean millones. Luis, confesá que te lo dije por primera vez acá, todo lo que había. Entonces yo lo que digo me es... sorprende la naturalización No, de que te porque... chorean, ¿viste? Bueno, pero porque vos tenés que ganar... Va un fiscal, los mira, los amenaza a un colegio entero y le da miedo a la gente y se afana. Pero y Luis... me dijeron que estaban vendiendo, que estaban ofreciendo, no sé si... colegios enteros. Decía, yo te garantizo un colegio que no me da tanta guita. Bueno, pero vos... Mamita. Yo quiero insistir. En lugar del ejército argentino, el comicio, las urnas y las camionetas donde guardás las boletas de reemplazo, la va a custodiar la policía de la provincia. Sí, bueno. ¿Y por qué digo lo de las camionetas? Porque mucha gente es muy humilde, Luis. Sí. Entonces le roban la boleta de La Libertad Avanza, va a votar La Libertad Avanza y no se anima a salir a decir no hay boleta. Claro, porque hay que recordar... Porque lo marcan. Claro, hay que recordar que las boletas son de los partidos, no hay boleta única como en octubre. Pero ¿cómo hay que leerla? ¿Cómo crees que vos que hay que leer la elección, Agustín? No, a ver, yo quiero sumar algo a esto. Dale. Que es la naturalización de la roña política. A esto le llamamos el aparato. Fíjate los eufemismos que utilizamos. A esto cuando decimos, si la gente no va a votar en septiembre, van a ganar los aparatos. Y la gente se imagina... un aparato, no, significa roña, significa todo lo que estamos hablando, significa llevar a cuestas como si fuesen ovejas a gente acarreada para votar en un sentido. Plan platita. Exactamente. A ver, mira, yo te digo, mirando un poco encuestas, algunas serias como las de proyecciones, veo que la cosa está muy, muy cerca, hay casi un empate técnico. ¿Ah, sí? Está muy cerca y sin que Milei todavía, estas encuestas han sido hechas sin que Milei todavía se haya involucrado con la campaña. Sí. O sea, La Libertad Avanza tiene margen para seguir creciendo lo que sigue. Milei creo que dice que está abierto, que está abierto. No sé si lo dice porque es bilardista, porque no se quiere... Él es prudente. Pero porque es prudente y yo coincido como casi siempre con este joven que es una lista muy astuto. El presidente primero no tiene por qué avanzar un paso más de lo que avanza en los demás, por eso son presidentes. Segundo, tengan en cuenta mucho que en la quinta sección va a ganar por mucha diferencia Libertad Avanza y en la primera también. Guillermo Montenegro. Claro, exactamente. Porque y además la primera es Diego Valenzuela. Porque no solamente está Montenegro del lado de Milei, está Raberta del lado del kirchnerismo, muchachos. Bueno, aporto un dato. Sí, en rápidamente, gobierno, dale. 4 secciones, 13 senadores es lo que sostienen que estaría siendo una muy buena elección. 4 secciones, 13. Lo que pasa es que no es lo mismo una sección que otra. Pero de nuevo, lo que no hay del otro lado, por primera vez digo, porque yo, el peronismo, yo si algo le tengo que reconocer, siempre tuvo una narrativa, un discurso, aún cuando le ganaron a Macri, que también era mucho rechazo, pero tenían algo que convencía a una buena parte de la sociedad. Sí. Hoy la tienen Ofelia Fernández diciéndole a la futura, o a muchas candidatas, gato, habló de gaterío, mira. Por un lado pensaba en estos tipos que han sido quienes más impugnaron en su momento mi paso por la legislatura por cuestiones de mérito, recorrido, edad o lo que sea, y ahora es un gaterío totalmente arbitrario y no pasa nada, digamos, ¿no? Y a mí eso me da un poco de risa. Me gustaría unas disculpas que me pida alguien. Perdón, eso no es sororo decir gaterío. Yo voy a decir algo primero sobre Ofelia Fernández. Siempre me pareció una persona inteligente, después no sé si va a laburar o no, porque le pegaban, qué sé yo. Yo no estuve contando los días que iba a trabajar. Ahora, che, es poco sororo decir gaterío
a mujeres que, sea una ex, no sé, conejita de Playboy o sea lo que sea, o sea un ex vedette. Es poco sororo, pero esto lo digo yo. Perdón, no. Un comentario. Hay una candidata, pará, Machín, un segundo. Hay una candidata de esta gente, de ella y de Grabois, que está procesada por robarse la comida en la provincia de Buenos Aires. Eso es mucho peor que cualquier actitud de soberbia femenina. Vamos de a poquito, Carlos. Decime, Agustín. No, a ver, a mí me sorprende hasta qué punto se perdió el dominio del relato ideológico por parte de estos sectores. Dominio del relato ideológico. Ellos avanzaban ciertas ideologías, como el feminismo, que fue dominante durante varios años, y que es una ideología que ni ellos ahora ponen en práctica. Es decir, cuando dice son gatos, hasta hace poco eso era sexismo, cosificación, opinar de un cuerpo ajeno. Machirulos. Machirulos. Pero bueno, ahora se ve que ya eso se puede opinar en la Argentina, y tanto así que las exfeministas, que además se olvidaron de las mujeres, cuando las mujeres eran golpeadas, abusadas o violadas por kirchneristas o por periodistas kirchneristas, como el caso que recién se mostró, estaba todo fantástico y no salían a decir nada. Cuando otras mujeres no son de signo kirchnerista e integran una lista, esas mujeres se convierten en gatos, simplemente por cómo se visten, cómo se muestran, cómo se ven. No, y después está la realidad, ¿no? Ahora Luis Gasulla le va a mostrar la realidad que es en La Matanza, más allá de lo que dicen. La Matanza hoy, no La Matanza hace 20 años. Pero quería preguntarle a Agustín Laje, porque no tuve oportunidad de hacerlo. ¿Viste Homo Argentum? La fui a ver, especialmente porque sabía que en la prensa me podían preguntar. Hacía rato que no iba al cine. Sí, sí. Contame. Bueno, es una buena película, divertida, su objetivo es entretener y sacar risas. Nadie, supongo yo, que esperaba, digamos, hacer estas películas de gran... Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema con Homo Argentum? Que siendo financiada por capital 100% privado, se convierte en la película más vista del año. Ya van 500.000 de espectadores en un puñadito de días. ¿Y por qué eso es difícil de tragar para el kirchnerismo? Porque ellos nos querían convencer que no había cine sin Estado. Y resulta que el mejor cine no es el que depende del Estado, sino que es el privado. Y encima de eso, es un cine que plantea un guión que en varias viñetas, no en todas, en varias, hay un mensaje anti-woke, hay un mensaje anti-progre. Entonces, si encima de todo es privado y complica el relato progre, hay que destruir a Homo Argentum. Pero ellos son tan tontos que no se dan cuenta que cuanto más desaconsejan ir al cine a ver esta película, la gente más lo quiere ver, porque ni siquiera les confía sus criterios culturales. Sus criterios culturales eran las películas de Charry, que por ejemplo, Kiosco, que fue una que financiamos entre todos, o sea, la gente que está del otro lado. Perdón, ¿vos la viste a Kiosco? Porque todo el mundo parece que la vio a Kiosco. Ni en pedo. 800 personas la vieron. O sea, no vas a encontrar acá a nadie que la haya visto, porque en total fueron 800. Sí. O por ejemplo, Happy Hour, 2.188 personas fueron al cine a verlas. Nos costó a todos nosotros. ¿Happy Hour de quién? Perdón, mi ignorancia. También Echarri. También Echarri, que fue el que después dijo que el Estado tenía que estar financiando el cine, porque si no la cultura argentina iba a ser paupérrima. Porque ellos inventan el mito de la élite cultural, que es el siguiente. Ustedes son tan tontos que, siendo libres de elegir cultura, van a elegir productos de baja calidad. Por lo tanto, el Estado tiene que quitarles parte de su ingreso para pagarnos a nosotros, que sí conocemos lo que es la alta cultura, y ustedes son tontitos, que no pueden. Creen que Homo Argentum es una buena película porque no tienen cultura, pero el Estado me tiene que financiar a mi Kiosco, que la van a ver 800 personas, porque eso es alta cultura. A mí me sorprendió, me sorprendió por algunas cosas que dijo vinculada con la película, a pesar de que es amiga se siente amiga de Guillermo Francella. Yo supongo que son amigos, si se quieren. Florencia Peña, escuchémosla. Yo he hecho muchas cosas muy hermosas que no ha ido nadie, y he hecho cosas muy horribles que ha ido mucha gente. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No podemos dividir de quienes somos como sociedad a la cultura. La cultura sigue siendo una parte esencial del ser humano. Y en países como los nuestros, con tanta desigualdad, con tanta necesidad de encontrar un rumbo, el arte te sana y te salva. Y eso es un estado presente. ¿Por qué te reís, Agustín? Porque la gente que pasa hambre no tiene ganas de pagarles la cultura a estos impresentables. La gente pasa hambre, no hay ningún derecho a ir a sacarle el fruto de su trabajo a una persona que no tiene ganas de pagarle la entrada ni a las obras de teatro ni a los cines de esta gente.
Ahora vamos a otra realidad, pero no es ficción esto es realidad. Esta realidad se llama La Matanza. Y es la matanza en el día de hoy, entiendo. Es la matanza en las últimas horas. No, Luis Gasulla, es vivir en la matanza. Vivir en la matanza, Luis, un verdadero caos, un problema, y más cuando llueve. Esta es una cantidad de videos que nos fue mandando una vecina con una situación que te va a indignar, que va a indignar a todos. Un pequeño drama con un niño como protagonista, pero tiene varios pasos, no me quiero adelantar al final. Mirá esta historia. Mirá lo que cuenta esta vecina de Villa Celina, donde estuvo Javier Milei lanzando su campaña. En la foto, ahí sale, en Villa Celina. En Avelina Díaz y General Paz. Te diría a 100 metros de la ciudad de Buenos Aires, donde arranca la matanza. Villa Celina, la localidad que más creció en los últimos 10 años. 200.000 personas, y por eso pasan estas cosas. Ahora vas a ver por qué. Mirá lo que cuenta la vecina. Viene toda la mugre, el barro. Después cuando baja el agua queda todo el barro. Y bueno, acá está la entrada del barrio. Un río, como siempre. Nunca hubo soluciones. Del otro lado está la General Paz. Ahí arranca la capital federal. Villa Celina, en esa zona, te lo contamos en varias ocasiones. Hubo una mega usurpación de 18 hectáreas. ¿Y qué pasó? Cuando se construyó tanto, bueno, que el barrio Vicente López en Villa Celina termina así, porque llueve y no tiene dónde irse el agua. Ahí está la General Paz, ahí la ves la General Paz. Claro. Esto es Avelina Díaz. Es la avenida que cruza Villa Celina. Y ahí queda el auto inundado y una ambulancia. La ambulancia tenía un nene. Ahora lo vas a ver. ¿Un nenito? Un nenito. Venía del hospital Garrahan. Y mirá, el patrullero empuja a la ambulancia porque no lo podían sacar. No podían sacar a la mamá con el nene. En el hospital, bueno, tampoco las instalaciones del hospital Garrahan estaban muy bien. Y ahí se va la familia. Ahí sale el nenito con la madre. Esta es una historia, es una simple historia, pero es una realidad de todos los vecinos de Villa Celina. Ahora, qué tremendo estas imágenes, qué tremendo. Yo te digo realmente, todos los días me sorprendo más. Y cada vez que vamos con la cornisa, cada vez que... O sea, no dejas de sorprenderte, porque cada vez está peor. El deterioro es como... no sé cómo decirlo, inacabable, no tiene final, todo el tiempo está más deteriorado. Y los dirigentes políticos del peronismo y de la matanza aparecen solamente para las elecciones, para sacarte la foto. No termino de entender, Rucauf. Vos venís del peronismo y defendés al peronismo, ¿no? Yo no lo termino de entender esto, ¿sabes? Bueno, hay claramente una distorsión de las ideas de cómo se ayuda a la gente. Muchas veces acá Milei hace un planteo respecto a los sectores humildes y yo cómo lo traduzco esto. Pero Carlos, vos viste lo que hizo. Hacía un niño, sí, un niño. Déjame que termine sí, esto. Sí, claro, yo estoy todavía impactado con las imágenes. De los humildes, repartiendo o bajando la inflación y que el salario se aumente en capacidad adquisitiva, en que haya más trabajo, que haya más empleo. Entonces, esta es la discusión central. Yo sigo pensando en la felicidad del pueblo y en la grandeza de la patria, pero lo que hizo el kirchnerismo es convertir esta excusa en un robo durante 20 años. Destruyeron la Argentina durante 20 años. Entonces, ahora, ¿qué es lo que plantean frente a Milei? Volver al pasado de ellos. Dicen que es al otro. Quieren volver al kirchnerismo. Y te digo una cosa más. En octubre, los que no quieran... Porque viste que a veces dicen, tenés que votar peronista. Bueno, hay otros, ¿eh? Está Randazzo, está Grey. No vayan con el kirchnerismo. El kirchnerismo es la traición a los principios que ustedes heredaron de sus padres. Tienen a Milei, al que millones de peronistas lo van a votar, y tienen esas alternativas. Ahora, hay una parte del informe, porque recién te mostramos una primera parte de este informe. Hay otra parte que es que vos decís, no, cuando empezás a verlo, decís, no pueden ser tan insensibles estos tipos. Y hablar como si no hubiese pasado nada. Contanos, Luis, dale. Bueno, mirá, ¿por qué pasan estas cosas además? Porque Villa Celina se multiplicó la población, porque en un lugar
que era un enorme pastizal donde el agua podía drenar, hoy se hizo un gigantesco negocio inmobiliario trucho, como te mostramos en alguna ocasión, y por eso los vecinos de Vicente López, el barrio Vicente López, dentro de Villa Celina, aclaramos, nada que ver con Vicente López, el barrio Vicente López dentro de Villa Celina, no pueden cruzar, se convierte en un río. Ahora, ahí hay complicidad también del gobierno, porque algunos están colgados de la luz y se las da el gobierno. Totalmente. Algunos están colgados de otro tipo de energía y se la da el gobierno, porque eventualmente busca votos ahí también, Luis, ¿o no? Sí, totalmente. Ahí arrasa el peronismo. Ahí es donde mejor diferencia saca. Y también en este lugar... el peligro de los cables, mirá el peligro, todo inundado. Los cables son postes de luz eso, ¿no? Algunos de esos postes de luz. Ahora, tan complicado no debe ser, ¿no? La señora dice, nunca hubo soluciones. Si vos querés que la gente... 1000 años que están... Pero claro, o sea, ¿qué más querés que la gente te vote porque le des las soluciones a los problemas cotidianos? Ahora hay que decir esto también. Es cierto que mucha gente debe estar recontra harta y que muy probablemente vaya a ir a votar el 7 de septiembre harta contra el peronismo. Pero también es cierto que entre esa gente debe haber quien dice, che, está bajando la inflación, puedo comprar lo mismo que el mes pasado, pero no me alcanza todavía la guita, ¿no? Hay también, y esos votos lo capta el peronismo, digo yo, Alfredo, ¿no? Es muy triste, pero es cierto que el peronismo todavía conserva, y sobre todo en la tercera sección, un poderío electoral muy grande. Son una multiplicidad de razones, el clientelismo sigue funcionando, el punterismo sigue funcionando, todo lo que tiene que ver con los planes sociales, todo lo que tiene que ver con una cultura que viene desde hace tiempo, y hay cierto temor de un sector social de bajo nivel educativo que la pelea todos los días, de que si no vota el peronismo la cosa sea peor todavía. Claro. Ese discurso todavía no ha logrado quebrar. ¿Vieron a Milei el otro día diciéndole a la gente, yo critico a esa gente, no a los que los votan? Sí, claro, bueno, diferencia. ¿Y qué tenés para completar, Luis? Tercera sección electoral, nos vamos a Almirante Brown, una obra de hace poquito. Mirá cómo terminó, la hizo la provincia de Buenos Aires, un paso a nivel. Lo inauguraron hace 3 meses. Mirá cómo está el paso a nivel. No. Esto evidentemente falló el ingeniero. A ver, es cierto que llovió mucho, ¿no? Porque yo hoy estaba hablando con él y me decía, Majul, llovió mucho, sí, llovió mucho. Llovió lo que no llueve en un mes. Dicen que llovió lo que no llueve. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, dicho sea de paso, también llovió lo que no llueve en el AMBA, ¿eh? Más allá de no se inunda más, del grito de Macri. No pasó lo que pasó acá, ¿no? Esta fue una obra que inauguró en mayo de este año Axel Kicillof con el intendente local. Esto es Longchamps, Ruta 4, es un paso a nivel. Hicieron una mega fiesta, mega inauguración. Pero ¿qué es lo que decían los vecinos ya en el momento? La calcularon mal, muchachos. El paso a nivel, ahí está, la provincia inauguró el viaducto bajo a nivel de la Ruta 4 en Almirante Brown. Sí. Pasan 120.000 vehículos. Es buenísima la obra. Ahora, cuando llueve, eso es una pileta. Mira el párrafo, ¿no? La obra fue reactivada luego de quedar paralizada por el gobierno nacional. O sea, bueno, todo el tiempo... Sí, pero Milei, ¿no? Claro. Vamos a frenar a Milei. Ahora, la fecha, está bien. 26 de mayo. Ustedes que discuten ideas, ¿cómo llegan al conurbano? Bueno, si Milei llega al conurbano, ¿convence a muchos peronistas de que esto no se aguanta más ya? Acá hay algo que es contraintuitivo en la ciencia política y es lo siguiente. ¿Cómo contraintuitivo? Contraintuitivo, es decir, uno podría creer que cuanto peor está la gente, más ánimos tiene la gente de rebelarse. Pero es al revés. Los teóricos de la revolución han descubierto desde el siglo XVIII hasta hoy que la mejor forma para someter a un pueblo es hundirlo cada vez más. En el momento en que ese pueblo empieza a mejorar su situación, es ahí cuando estalla la rebelión. Eso explica por qué esta gente vive en la más absoluta miseria, no tienen cloacas, se les inunda las calles, apenas si pueden comer y sin embargo votan lo mismo. Eso es totalmente lógico desde la teoría política moderna. No todos. Eso es lo que tenés que hacer. No todos. No todos. Los vecinos de Villa Celina que nos mandan los videos están recalientes con Espinosa, no quieren saber nada con Axel Kicillof, pero tampoco son
todavía le seducen a algunos candidatos de la Libertad Avanza. Claro. Están molestos con todo el mundo. Pero Ahora, es cierto que cuando hay un nivel de degradación tan grande, el sometimiento cultural, el sometimiento es realmente muy fuerte. Fíjate que a lo largo de la historia los movimientos que más generaron, por ejemplo, el cordobazo lo hacen los obreros mejores pagos, los más calificados, no lo hacen en un penaje la gente que tiene dificultades marginales, o los porque presos, tiene o los presos que otro votan, nivel de claro. conciencia y además tiene una exigencia mayor de calidad de vida. Ahora, ¿no? voy a volver al discurso de Milei. Cuidado con el esclavo que ya no tiene más nada que perder. ¿eh? Claro. Sí, está bien. Lo dijo el otro día. Y que es hablando muy de importante. no tener más nada que perder, ¿qué va a pasar mañana en el Congreso? Para mí, mañana pues un día clave también, ¿no? ¿Qué se dice en La Rosada sobre lo que puede pasar en el Congreso mañana, Mariel? Bueno, siguen las negociaciones a esta hora. De hecho, vos contaste que hay una reunión en este momento con... Me parece que en este momento está Martín Menem con Cristian Ritondo tratando contando los porotos. Va. Efectivamente, pero ¿qué se dice? Bueno, reconocen que el número está muy ajustado, está muy justa la votación, me decía recién una fuente, claramente saben que hay algunos de los proyectos que, bueno, la oposición no va a poder ir en contra del veto presidencial. ¿Qué proyectos? El caso, por ejemplo, de la moratoria previsional. Digamos, ahí la oposición ya sabe que no va a tener el número. Sin embargo, lo que es la emergencia en discapacidad está complicado. La oposición creen que va a conseguir la posibilidad de ir contra el veto. Jubilaciones no se sabe porque depende de la gente que esté presente al momento de que comience la sesión. ¿Ese es el tema, Rucó? Sí, claro, porque se cuentan sobre el tercio, se cuenta sobre presentes. Exacto. Entonces vos podés conseguir colas en la banca o colas afuera de la banca y eso te permite... ¿Qué significa eso para que entienda la audiencia? ¿Qué son colas en la gente que los legisladores que se ausenten de la votación ayudan al gobierno a tener el tercio de defensa. Claro, ya que no nos podés dar una mano con tu voto, danos una mano con la faltando, ausencia, como se hizo en algunas sesiones. Bueno, Seguro. acá me dicen, una altísima fuente, ¿no?, que negocia mano a mano. Estoy convenciendo a los propios. El cierre de listas dejó muchos heridos. Por ejemplo, con los santafesinos, de Patricia Bullrich. ¿Qué dicen cerca de Martín Menem? Está muy finito todo, muy No, y finito. además tenés, por ejemplo, digo, Vidal... Es importante saber qué va a hacer. Pongo Vidal como otro. Bueno, Vidal se anotó en LinkedIn, viste, dijo yo me voy a quedar sin trabajo, yo ya se podría sentir liberada de cualquier compromiso partidario. Claro, porque además ella venía diciendo, yo no puedo convalidar que después de 20 meses no se le dé el aumento a los jubilados. Es muy interesante, por ejemplo, cómo se votó en diputados la última vez, que fue la Cámara de Origen y que lo aprobó, la emergencia en discapacidad. Los números, por favor. Esto... Cámara de Origen, diputado, emergencia en discapacidad, aprobado 141 votos a favor. 148, perdón. 71 en contra, 3 abstenciones. Con ese panorama, Rucauf, ¿no alcanza el veto o no? No, depende cuántos estén presentes. Claro, otra vez. Bueno, ¿podemos revisar otras votaciones anteriores de leyes que se van a volver a discutir mañana en diputados? Moratoria previsional, aprobado, salió de diputados también con 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones. Ahí tenés la pared. Sí, el gobierno tiene casi asegurado, digamos, que esto mañana no se hace, ¿no? Superan el tercio los del gobierno para frenar la insistencia por parte de las fuerzas opositoras. Y después está, yo creo que la ley más importante desde el punto de vista del impacto fiscal, ¿no?, que sería los cambios en el sistema previsional. Tenemos los datos... sí, el aumento de las jubilaciones y el bono, ¿no? Yo no recuerdo cómo salió en diputados, pero también había salido... Y mañana, mientras esperamos la placa, tenés también ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles, que, digamos, el gobierno les hizo un par de propuestas, los gobernadores medio como que querían, pero bueno, después también del cierre de listas hay que ver qué es lo que ocurre. Estaban hablando para poder hacer una propuesta que puedan sostener y que no vaya camino al veto, ¿no? Ahora, que para el gobierno... Vamos a suponer, cuando estén las placas nos avisás, no hay problema. Vamos a suponer que mañana sea el presidente, ahí está,
Esto es jubilado, que es lo más importante, ¿no? La aprobó en su Cámara de Origen el aumento del jubilado, creo que era el 7%, y después, bueno, era un impacto fiscal altísimo. Con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. Acá está la clave desde el punto de vista fiscal, Carlos. Por supuesto, acá y en lo que van a votar ahora, que es una locura total, el tema de impuestos a los combustibles y el tema de la coparticipación de los ATN. ¿Por qué es una locura total, Carlos? Es un monto fabulosamente grande. Pero bueno, yo lo que quiero dejar claro, porque estamos siempre en la coyuntura, esto se acaba el 10 de diciembre. Con la nueva Cámara, el presidente va a tener pared en las dos cámaras y va a poder sacar DNU, va a poder vetar lo que quiera vetar. Esto es ahora. Ahora, efectivamente, tiene muy complicado este último tema y tiene muy complicado el tema de esta idea absurda de que las provincias deciden cómo se aplica el presupuesto nacional. Bueno, pero ahora está bien. Es cierto lo que vos podés decir, el 10 de diciembre va a ser otro país, va a ser también otra demanda de la sociedad, no hay que olvidarse de eso, otra demanda distinta. Pero si mañana los portales y los diarios dicen Milei no pudo blindar su veto, acá no hay ningún economista, pero la pregunta natural es... No, lo va a judicializar. Está bien. Y va ganando tiempo. Sí, pero es una derrota política. No, está bien. Es una derrota política. ¿Cómo reaccionan los mercados? Bien. Bueno, no, eso... Bueno. Estamos hablando... No, porque las coyunturas... Yo te digo lo que le dije el otro día a un inversor extranjero muy importante. Mire, ustedes apuesten a lo que quieran. En octubre... El gobierno arrasa, así que piensen cuándo les conviene entrar, antes o después. Entonces, pero como no nos podemos teletransportar hasta octubre, está bien, yo me voy a limitar... El tipo que mete plata quiere saber el mediano y largo plazo, no solamente la timba de mañana. Pero en la timba de mañana, evidentemente, se perjudica el gobierno. Bueno, yo me voy a limitar a poner los votos que se necesitan para... en el caso de que vayan casi todos, ¿no? A ver, los votos que se necesitan para el veto, mostrame, por favor. Los números para los vetos. El total de diputados es 257. En el caso de que asistan todos, la oposición necesita 171 votos para rechazar el veto y 86 diputados necesitaría el gobierno para mantener el veto. ¿Agustín? Sí, a ver, acá hay un dato que es importante y es que de los 148 votos que recién mostrabas, hay 84 que renuevan banca. Es decir, 2/3 de esa gente tiene que ver de qué se va a disfrazar en octubre o qué va a pasar con su banca. En ese sentido, si el veto no se sostiene, La Libertad Avanza tendrá que volver a hacer un gran esfuerzo de comunicación política para explicar por qué esa gente está desesperada por llevarnos al pasado. Y lo que la Argentina quiere decir hoy es nunca más a lo que pasó en los últimos 20 años. Así que el costo político que van a pagar yo creo que va a ser importante, siempre y cuando la cosa se comunique bien, además de judicializarlo. Bueno, y hay acá un tema que es muy importante y que tiene que ver con las responsabilidades que se le están adjudicando a diferentes estamentos del Estado en el tema del fentanilo. Están empezando a aparecer en las encuestas mucha preocupación de la mayoría de la gente. En la última encuesta, Poliarquía, la gente está absolutamente enterada del tema. Hay como, no sé cuál es el nivel de conocimiento, pero altísimo, ¿no? Muy alto, porque bueno, estamos hablando de un centenar de muertos, ¿no? Exactamente. Y la información de último momento que nosotros dimos cuando empezó el programa, por eso es tan importante analizar esto, es que el presidente no tiene pensado, es muy cerca de las oficinas del presidente, dicen exactamente esto, no tiene pensado pedirle la renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones. ¿Qué información o qué análisis se hace de eso, Carlos? No, yo no creo de ninguna manera que le pidan renuncia a Lugones. ¿Y por qué hay un run tan importante? Acá le sorprendió a Alfredo que salió Alejandro Fantino. Yo escuché toda la expresión de Fantino, que fue durísimo, insultando incluso a Lugones. Dije, bueno, tarjeta amarilla por lo menos para Lugones, y Fantino no va a decir eso. En mi opinión acá no hay cambios de gabinete hasta que asuman los ministros que van a ser legisladores en el mes de diciembre. Ahí el presidente sí va a hacer una reorganización de gabinete con reformulaciones, pero no va a haber cambios antes. Y reformulaciones que hasta ahora, por lo que me dicen a mí, en el caso de Patricia Bullrich,
ya le anticipó el presidente Patricia Bullrich que su sucesora va a ser Alejandra Oliva. Monte Oliva. Monte Oliva, Un segundo, que es parte de su equipo. es como- no es Y su en el segundo. caso de, real, es un y en el número caso de Petri, También. me parece que también el presidente le dijo a Petri, se puede quedar tu equipo e incluso vos estás habilitado para designar a tu sucesor, si querés designarlo. Pero este es el día de hoy, ¿no? No sé. claro. El presidente dice, no sé, o cerca del presidente dicen, equipo, es bilardista esto, equipo que gana no se toca, pero no sé si es así. Mira, acá hay que destacar, me parece, la limpieza de la Libertad Avanza en cuanto a que no lleva figuras conocidas para después poner a otros. O sea, no hay candidaturas testimoniales. Lo mismo pasó con Adorni, que se suponía que no iba a asumir su cargo. En este caso, van a asumir y se van a quedar los números 2, que como Carlos dice, son números 2 reales, no son figuritas. El tema de las candidaturas testimoniales es rechazada en todas las provincias, ¿eh? Es una estafa electoral, directamente una estafa electoral. Te ofrecen un producto y cuando vos querés comprarlo, lo votás, decís que sí, te dan otro. Es una engaña pichanga, gato por liebre. Son como esas hamburguesas que se ven buenísimas en la foto y después una cosita así chiquita. Es cierto. Y hablando de hamburguesas, no tiene nada que ver con la hamburguesa. Le están terminando de armar al